Entonces, Hay una reunión. Entonces nosotros vamos a vivir esta experiencia precisamente desde la idea. No hay, y dice un autor, no hay en la inteligencia que primero no entre por los sentidos. O sea, no vamos a conocer, no vamos a vivir, no vamos. Entonces, por ejemplo, yo las invitaría a que hagan una experiencia más tarde, en otro momento, en otro espacio, porque todos los días estamos en la casa donde nos encontramos, por ejemplo. Pero si ustedes empiezan a mirar a su alrededor y empiezan a distinguir qué es lo que tenemos alrededor, van a empezar a distinguir cosas nuevas. Por eso hay un dicho muy famoso en muchos lugares: ojos que no ven, corazón que no siente. Si queremos comprender nuestro mundo de los afectos, hermanas, es necesario saber cómo percibimos el mundo, lo que nos rodea, cómo funcionan, cuáles son mis reacciones, qué sentimientos tengo. Porque esto es uno de los elementos que nos va a ayudar precisamente a ir descubriendo y comprender las raíces de esta vida psicológica, que es la manera en cómo me estoy conectando con este mundo. Por eso, vean que es tan importante entrar en ello. Y aquí es donde podemos ver un tema que es muy interesante, muy extenso y a veces no fácil de comprender al inicio, pero hay una fenomenología de la percepción, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere decir esta fenomenología rápidamente de la percepción? Pues precisamente cuando uno percibe, es uno que a través de los sentidos lo podemos nosotros conocer. Desde que somos pequeños, desde que nacemos, nosotros empezamos a conectarnos con este mundo a través de este mundo perceptivo, ¿no? Y entonces ahí es donde parte, ¿no? Toda esta idea. Nuestros sistemas sensoriales van respondiendo a todos esos cambios estimulantes, ¿no? Y esto nos va a ayudar a ir encontrando todo el manejo de un mundo en el cual nos encontramos. Entonces les vuelvo a repetir, si ustedes van mirando, por ejemplo, lo que hay a su alrededor, seguramente todos los días entran en su habitación simplemente. Todos los días pasan por la sala, pasan por el comedor, pasan por la capilla, pero a veces no notamos ciertos detalles. Yo las invito a que hagan ese ejercicio en algún lugar de la casa, en su habitación, en la sala, en la capilla, en el colegio donde trabajen, en el apostolado que estén desarrollando y que estén todos los días en ese espacio. Empiecen a mirar a su alrededor y empiecen a distinguir cada detalle que hay a su alrededor. A veces, a pesar de que estamos todos los días, nosotros no percibimos todo lo que hay a nuestro alrededor. Por eso, en esa realidad, nosotros vamos a descubrir que hay una manera de entrar en esta discusión, porque hay un primer cambio. El primer cambio nos dice, ¿no?, que hay una ley de existencia en el cambio, que nos lo da Wallace Laswick, ¿no? Es un poquito raro el nombre, pero ese cambio va en torno a cómo nosotros estamos mirando las cosas y lo mismo que nosotros miramos. Ahí vemos un ejemplo de lo que es la imagen de Mafalda clásica, ¿no? Está escuchando una noticia y dice: hizo el Papa un nuevo llamado a la paz. Y ella contesta, ¿no? Y se pregunta, ¿y lo dio ocupado como siempre? No. La manera en cómo percibimos las cosas que a veces nos hacen cambiar o volver a la realidad que nosotros tenemos. Pero existe un segundo tipo de cambio dentro de nuestra percepción y de nuestra forma de vida. Si es verdadero, se pasa de un sistema a otro, de un nivel a otro. Por ejemplo, cuando en el matrimonio, superación de una adicción o de una condición a otra, es cuando hay un verdadero cambio. En el primer cambio, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros a veces vamos viviendo las cosas y decimos, eso ya lo conozco, es lo clásico. Eso ya lo he escuchado, pero verdaderamente no pasamos de un sistema al otro, seguimos en la misma acción, en la misma actitud. Entonces, por eso de nada vale ser enemigo del cambio, ¿no? Pues es una ley de la vida. Y ahí podemos ver el cambio de la metamorfosis que nosotros podemos ver en el ejemplo de esa imagen, ¿no? Por eso, una señal de vida es la apertura al cambio. Nosotros hoy
Y vean, con la realidad que estamos viviendo pandémica, no queremos cambiar modelos. La gente sigue rumbeando, ¿no? Con todo respeto. La gente seguimos haciendo y queremos seguir haciendo cosas que hacíamos anteriormente. Vean que aquí lo que nos recomienda este autor es encontrar el ritmo adecuado para realizar el cambio. Y esto solo se puede encontrar a través de un elemento que es muy propio de nosotros los seres humanos, el diálogo, ¿no? Vean que a veces dicen, ¿esta por qué no cambia? ¿O por qué esto? O uno mismo se lo pregunta, ¿por qué no cambio? Porque lo importante es mirar el ritmo que estoy tomando. Casi siempre desde que nacemos y como lo aprendemos, así lo queremos hacer. Por eso, nuestro sentido de percepción es muy corto. No logramos encontrar, es como agarrar una rutina, es como coger también un ritmo casi siempre. Eso nos puede pasar en la oración, hermanas. Eso nos puede pasar en nuestra actividad apostólica. Eso nos puede pasar en nuestra manera de relacionarnos con los demás. Lo importante, y nunca se les olvide, es encontrar un nuevo ritmo y que sea adecuado para realizar el cambio. No es cualquier ritmo. Es uno que uno va a ir descubriendo poco a poco en su vida. Por eso cuando uno percibe la vida, las cosas a su alrededor, nosotros hablamos y no estamos hablando de sensación pura. Es que esto estoy percibiendo, esto estoy sintiendo. Vean la imagen que tenemos, ahí no sé si la alcanzan a ver, hermanas, yo creo que algunas la tienen como un poquito lejos, pero hay una imagen donde desde la perspectiva de una persona, vean la perspectiva del lado derecho, él dice 3 en las barras que ve en la parte de abajo. Sin embargo, si ustedes se ponen en la perspectiva del lado izquierdo, van a ver una perspectiva totalmente distinta, el 4, ¿no? Entonces vean que no estamos hablando de la sensación, lo que tú estás sintiendo en el momento, pues en el ser humano lo que existe es pura sensación y nuestras sensaciones son subjetivas, es decir, de percepción. Un ejemplo clásico. Resulta que hoy nos encontramos en la mañana en la capilla, ¿no? Vamos a rezar o nos encontramos en la Eucaristía, clásico, ¿no? Y entonces resulta que vimos una hermana que se levantó así como haciendo gestos, ¿no? Como que no de buen humor, ¿no? Y entonces, si tú lo ves desde una perspectiva de sensación subjetiva, van a venir a tu mente muchas ideas. Vas a decir, esta hermana está enojada, seguramente algo no le pareció, seguramente tiene algo, seguramente la trae conmigo, clásico, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos una percepción totalmente subjetiva de la vida. Clásico en la vida comunitaria, que nosotros a veces hacemos este tipo de juicios a través de lo que percibimos de sensaciones puras y simplemente subjetivas. Por eso es subjetiva, porque también se vuelve selectiva y tendenciosa. Cuidado con eso, hermanitas. Vean que nosotros estamos ante una realidad muy humana, ¿no? Porque es selectiva, porque escoge y selecciona los estímulos que llegan al organismo cada segundo. Esto no me gustó porque me vio feo. Esto no me gustó la manera en cómo me lo dijo. Vean que eso es clásico en la vida comunitaria. Y se vuelve tendenciosa porque selecciona los estímulos según sus tendencias o aprendizajes anteriores. Entonces, si yo tuve una mala experiencia antes, la vuelvo a repetir, la perpetúo, como dice una profesora de la Luis Amigón, ¿no? La queridísima Marisol, que algunas de pronto la hayan llegado a conocer. Y entonces, eso se vuelve tendencioso totalmente. Entonces, vean que esta idea nos puede ayudar para ir comprendiendo la manera en cómo percibimos en el diálogo humano que tenemos todos los días. Un diálogo que más adelante, o si nos da el tiempito, porque el tiempo corre, vamos a mirar de una o de otra manera cuál es la perspectiva que tenemos cada uno de nosotros, hermanas. Por eso es importante que humanamente nos demos cuenta la manera en cómo nosotros nos vamos encontrando con los demás. La manera como presentamos la realidad tiene su origen casi siempre en nuestro mundo interior. Esto significa que
nosotros, aunque realizando muchos esfuerzos por ser objetivos en nuestra percepción, la imagen del fruto es fruto de nuestra subjetividad casi siempre. Yo no sé si alcanzan a ver, ¿no? En la imagen que el punto de vista dice. Está un hombre en una isla desierta y ve venir un barco. Y está otro hombre que viene en el barco que va hacia la isla. Entonces el de la isla ve el barco con el hombre y dice, ¡un barco! Y sin embargo, el que va en el barco dice, tierra, totalmente percepción distinta, ¿no? Entonces vean que somos nosotros quienes leemos el modo, nosotros le atribuimos el significado y nosotros traducimos lo que estamos percibiendo. Vean tres elementos muy interesantes que en sus relaciones humanas tienen que estar desarrollando, hermanas, porque casi siempre influye porque nosotros vemos el modo y lo percibimos de esa manera. Entonces le ponemos el significado y le damos la traducción que queremos. Entonces les vuelvo a poner el ejemplo. Ven a una hermana haciendo caras feas y una dice, seguro está enojada. Y seguro está enojada por esto. Y hasta lo traducimos, ¿no? Decimos el por qué. Sin siquiera saber realmente qué le está pasando a esa hermana. ¿Qué tal si hoy se paró con el dolor de estómago? Con perdón de ustedes. ¿O qué tal si hoy le duele la cabeza? ¿O qué tal si ella tiene una preocupación de la cual nosotros no sabemos, ¿no? Por ejemplo. Entonces vean cómo de una o de otra manera nosotros vamos mirando esta experiencia bajo una percepción totalmente distinta. Por eso de ahí con estas ideas surgen los famosos paradigmas, modelos de vida. De nuestras percepciones subjetivas repetidas nacen los modelos, los paradigmas. Por eso todo esto es un conjunto compartido de suposiciones, de maneras de entender el mundo y de modelos a través de los cuales comprendemos la realidad y podemos predecir el comportamiento. Por eso muchas veces entre nosotros, entre nosotras, decimos, ya la conozco, y empezamos a etiquetar a la gente, ¿no? Y ya le ponemos el nombre, ya le ponemos la situación, ya le ponemos, y entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos igualmente perpetuando esa mentalidad y esta forma de pensar, y esa manera subjetiva de percibir. Por eso les repito, si ustedes hacen el ejercicio de mirar lo que hay en su entorno y empiezan a ver y a distinguir detalles, van a tener otra forma de percibir lo que hay a su alrededor. Entonces, ahí es donde nosotros podemos mirar y ver la diferencia en esta realidad que nosotros vamos conociendo de nuestra realidad humana. Joel Berker, ¿no? Define el paradigma como un conjunto de reglas y disposiciones que hacen dos cosas. Establecen fines, ¿no? Y define límites, perdón. E indica cómo comportarse dentro de los límites para tener éxito. Por eso las invito, yo no sé si alcanzan a ver la mayoría de este cuadrito que tengo ahí, un cuadrito con unos numeritos. ¿Sí los alcanzan a ver, hermanitas? ¿Qué me cuentan? Si lo alcanzan a ver, hagan este ejercicio. Los números son múltiplos de 10, súmelos mentalmente de manera que resulte. No los escriban, súmelos mentalmente. No me hagan trampa. Súmelos mentalmente que resulte más rápido y cómoda la manera de cómo lo podemos sumar. No utilizar lápiz. Luego escribe el resultado debajo de los números. Entonces, mentalmente súmenlos. ¿Ya, ¿alguien ya la sumó? ¿Alguien que me diga qué número le dio? 4100. 4100. Ok. ¿Alguien más? 5000. 5000. Ok. La hermanita que vio, madre, usted que vio 4100, a ver, vuelva a hacer la cuenta. Será 5100. Veo 4 de 1000, uno de 40, uno de 30, uno de 20. Ok. Fíjense, me dieron dos resultados y esta es una manera en la como nosotros mentalmente percibimos, ¿eh? Vean, si hacemos la cuenta bien, ahora sí, si quieren la pueden hacer con lápiz, estamos hablando de 4100, ¿no? Y alguien por ahí dijo 5000. Entonces vean que mentalmente nosotros hacemos ese mismo ejercicio
en la capacidad de percibir lo que nosotros vemos. La manera en cómo nosotros podemos detenernos, el resultado es 4100, ¿no? Porque muchos dicen, son 5000, de una. Porque si nos hubiéramos puesto a escribirlo, hubiera sido un resultado diferente, ¿no? Lógicamente. Pero como nosotros percibimos mentalmente, ¿no? No utilizamos lápiz, podemos decirlo, nos vamos a dar cuenta que así son los resultados en muchas cosas que pensamos en relación con los demás, en relación con la hermana que vivo, en relación, nosotros empezamos a emitir ciertos juicios de acuerdo a la manera como estamos percibiendo. Por eso vamos a mirar rapidísimamente por qué a veces los seres humanos obramos de una manera o de la otra. Podemos preguntarnos, ¿qué nos mueve a actuar? No basta percibir. El ser humano interviene y actúa en sí mismo y en el medio ambiente. ¿Por qué lo hace? ¿Qué lo motiva? ¿De dónde viene esa energía? Entonces podemos ver que primero y ante todo debe de haber algo importante en nuestras relaciones humanas como base para nuestra vida comunitaria, las motivaciones, ¿no? Vean que esto es un factor interno importantísimo. Muchos de ustedes que trabajan con niños, con niñas, muchas que están en colegios, las que están en formación, ¿no? Tienen que tener muy claro esta capacidad. ¿Qué es la motivación? Todo factor interno que inicia, dirige y sostiene, ¿no? Y durante este tiempo, en el tiempo necesario, una determinada conducta y se denomina motivación. Vean que muchos de nosotros y de nosotras en la vida religiosa estamos perdiendo esta capacidad, hermanas, ¿no? Tenemos que aprender a motivarnos y no dejarle el cuento, con todo respeto, solamente a las superioras, a las directoras de casa, a las directoras. Cada una es también un factor de motivación para la otra. Entonces vean el factor interno que produce. Es un factor de inicio, de dirección y para sostener. Nosotros a veces no nos percatamos de la importancia de motivar a las demás o de motivarnos mutuamente. Esto es un factor porque este factor, como es interno, es muy difícil medirlo, pero por eso en la psicología se hablan de una motivación como una variable interviniente, o sea que siempre está presente y que a veces el acceso es bastante difícil. ¿Cómo puedo motivar a esta hermana? ¿Cómo puedo motivar a estos niños? ¿Cómo puedo motivar este apostolado? Vean que hoy estamos ante un gran reto nuevamente pandémico de motivar. Cuando nos están cerrando iglesias, colegios, cuando nuestros apostolados ya no es lo mismo, tiene que ser en grupos pequeños, ¿no? Por eso vean que desde la motivación que nos dio el Papa, ustedes se recuerdan cuál fue la motivación del Papa desde hace más de un año, aún fuera de la idea de la pandemia, que él quiere una iglesia como en salida, o sea, en movimiento, porque esa iglesia en salida es una iglesia motivante, ¿no? Por eso la motivación siempre está presente, pero no siempre es consciente. Y mucho de nuestro trabajo a nivel de vida consagrada, a nivel debe de ser una motivación que hay que también ayudar a ser consciente. Esto es lo que te debe de motivar, esto es lo que debes de vivir. Por eso, dentro de nuestra vida afectiva es básico comprender cómo es la motivación, cómo funciona, cuáles son las motivaciones principales que nos mueven para la vida, para nuestra afectividad. Vean que hoy hemos perdido, y esto es un factor que en la vida religiosa, desde la antigüedad, hubo mucho tiempo, y esto no tenemos el tiempo para meternos en ello, pero desde la antigüedad, mucho tiempo en la vida religiosa, y las hermanas que son más mayores no nos dejaban ni siquiera darnos un abrazo entre nosotras y nosotros, ¿no? Y vean que un abrazo estimula una serie de hormonas y demás en el cuerpo que nos ayuda precisamente para poder entonces dirigir nuestra manera. Por eso la motivación da energía, imprime dirección, tiene esos dos elementos importantes. Y desde el punto de vista de la energía, la motivación es un factor que dinamiza internamente y toda la conducta que nosotros vivimos. Por eso es importante mirar eso.
La motivación imprime también dirección al comportamiento, o sea, surge el motivo. Mucha gente en la vida religiosa estamos perdiendo el motivo. Es que esto ya siento que no. Vean, yo que he ido acompañando algunas comunidades, la misma comunidad de mis hermanas, que un tiempo estuve trabajando en el postulantado como formador, todo ello era un constante trabajo y labor de motivar. Pero para motivar hay que descubrir el motivo. No se limita a dar energía para cumplir ciertas acciones. Vamos, hermanita, ánimo, tú puedes. No, también las dirige hacia la consecución de un objetivo, hacia dónde vamos a llegar. Por eso si ahorita en estos tiempos mucha gente ha perdido el motivo para ir a misa, el motivo para ir al colegio, el motivo para salir, el motivo para muchas cosas. Entonces, lógicamente, se pierde la acción y muchas veces se pierde la dirección, cambia el comportamiento. Y entonces, eso es lo que nos ayuda a ser más persistentes, más buscadores, ¿no? Más creativos y creativas para alcanzar nuestros objetivos. Yo a veces, y yo les hago la pregunta, como en la vida religiosa, ¿cuál es nuestro motivo en la vida religiosa? Háganse esa pregunta, ¿cuál es mi motivo de estar aquí, de consagrar mi vida, de estar haciendo lo que hago? Porque muchas veces no tenemos una apropiada manera de dirigir ese comportamiento. Entonces, por eso, a nivel comunitario, debemos de tener motivos. Uno de nuestros grandes motivos en la vida consagrada es vivir en común, ¿no? Es vivir en la fraternidad. Y entonces, si nosotros vemos eso como un motivo, yo me voy a esforzar a hacer comunidad, me voy a esforzar a buscar la fraternidad, ¿no? Por eso hay frasecitas, ¿no? Como las que coloqué ahí, dale a cada día la posibilidad de ser el mejor día de tu vida. Ese es un motivo. No sé qué será de mi futuro, pero lo que sí sé es que Dios lo tiene en sus manos. Eso es un motivo. Vale la pena luchar por lo que vale la pena tener. Eso es un motivo. Y eso es lo que le va a dar el dinamismo. Nos va a ayudar a ser persistentes en nuestra vida. Nos va a ayudar a ser buscadores, buscadoras y buscar vías para conseguir esos dones que nosotros tenemos. Por eso, las motivaciones también se han clasificado. ¿Cómo las clasificamos? Rapidísimamente solamente vamos a ver que están las motivaciones de orden fisiológico homeostático, ¿no? Vean que estas motivaciones son las básicas que nosotros tenemos. Por eso, cuando una persona, y vean, hace poco veía un documental tristemente sobre la realidad de los niños y niñas refugiados que salen de Afganistán y de todos estos lugares y los tienen ahí en unas fronteras invisibles en Grecia y en otros lugares para que no entren a la Unión Europea, ¿no? Y resulta que estos niños, su motivación principal, básica, como lo dice Maslow en su famosa pirámide, que seguramente algunas conocen, han llegado a escuchar, una de las motivaciones es lo básico, tener que comer, ¿no? Tener que comer. Entonces vean que en el orden fisiológico vamos a cubrir nuestras necesidades físicas, ¿no? Comer, dormir, beber y todas las demás necesidades básicas que nosotros podemos tener. También existen motivaciones de orden psicosocial, ¿no? Dentro de los proyectos y de las cosas que nosotros realizamos. Y motivaciones de valor o integrales. Por eso las motivaciones de orden fisiológico, ¿no? Son, por ejemplo, la pulsión de hambre, ¿no? La pulsión de sed, la pulsión del dolor. Por eso, esta pirámide de Maslow lo coloca como esas motivaciones integrales que me van a llevar a una autorrealización, ¿no? Y entonces va a ser como la parte que me va a ayudar precisamente a descubrir y a ir sanando nuestras motivaciones más urgentes, nuestras necesidades más urgentes. Entonces vean que ahí es donde vamos colocando, ¿no? Cuanto más arriba, más humanas y cada vez más integrales. Por eso estas motivaciones son importantes, la de la fisiología, respirar, alimentarnos, descansar, sexo, homeostasis, ¿no? Seguridad,
seguridad física, empleo, recursos, moral, familiar, de salud, de propiedad privada, de afiliación, amistad, afecto, intimidad sexual, de reconocimiento, autorreconocimiento, confianza, respeto, éxito, de autorrealización, moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos, resolución de problemas. Vean que rapidísimamente podemos darnos cuenta que en nuestra pirámide que nos muestra Maslow, si no cubrimos las necesidades básicas, no podemos integrar el resto de necesidades que nos vayan motivando. ¿Cuántas veces tú llegas a la capilla cansada de todo el día porque madrugaste a las 5, 4 y media de la mañana, todo el día para arriba y para allá, haciendo de todo, ¿no? ¿Cuál es tu motivo cuando llegas a la capilla? Humanamente, muchas veces no llegamos en las condiciones, ¿no? Yo cuando estaba con mis muchachos en el postulantado, yo les decía, si en la mañana, esfuérzate un poquito por llegar unos 5 minutitos antes a la capilla, porque eso te va a disponer, ¿no? En muchas maneras y también físicamente para vivir el momento de la Eucaristía o de la oración. Pero si tú llegas corriendo, barriéndote con el celular en la mano, dando indicaciones, con la agenda en la mano y escribiendo cosas, con el pan en la boca todavía, pues es difícil, ¿no? Entonces, vean que de una o de otra manera tenemos que empezar a cubrir nuestras necesidades básicas. Y en la vida religiosa, los religiosos y religiosas en su gran mayoría no sabemos descansar, ¿no? Un santo padre me decía, nosotros no tenemos vacaciones, hermanitos. Nosotros tenemos días de descanso, ¿no? Para integrar precisamente estos motivos que se vuelven motivaciones para seguir adelante. Por eso Maslow explica que la insatisfacción es un estado natural del ser humano. ¿Por qué? Porque tú sientes sed, pues buscas agua, ¿no? Si tú sientes hambre, buscas algo que comer, porque este se siente satisfecho en situaciones momentáneas, pero siempre retorna a su estado natural, que es la insatisfacción. Fíjense que estas necesidades básicas, fisiológicas, tienen esta función. Nosotros, por el momento, nos sentimos satisfechos. Pero ¿cuántas de ustedes acabamos de almorzar y ya están esperando la media tarde, ¿no? El algo en la tarde, ¿no? Porque entonces hay esas motivaciones, ¿no? Hay esas formas. Y entonces fisiológicamente nosotros vamos necesitando de cubrirlas constantemente, ¿no? Es algo natural en el ser humano. Un ser humano convive con un grupo de personas, por ejemplo, que tienen necesidades básicas satisfechas, disfrutará del estado de satisfacción más frecuentemente. Y el grupo de personas estará en un estado de salud mental y moral elevados. El ser humano tiene necesidades básicas y que tienen que ser satisfechas simultáneamente. Por eso cuando uno entra en la realidad de muchas personas que tienen la necesidad aquí en el barrio donde yo vivo, Santo Domingo Sabio de Medellín, estoy como párroco actualmente, ¿no? Constantemente llega gente pidiendo qué comer y llegan con unas realidades tan complejas porque no hay motivaciones, no hay sueños, no hay realidades, dicen no puedo, no soy capaz, con esta mentalidad que los va limitando cada día porque ni siquiera han cubierto sus necesidades básicas. Por eso, con esa realidad, nos podemos preguntar, ¿y cómo reaccionamos afectivamente los seres humanos? Ya hemos percibido y sabemos que motiva nuestro obrar. Ahora vamos a ver esta reacción afectiva que produce en nosotros ese actuar, el actuar que tenemos. ¿Qué es afectividad? Seguramente hemos escuchado muchas definiciones de afectividad y lo podemos definir como una resonancia, vean la acción, producida sobre el continuo placer, dolor, por la satisfacción de nuestras necesidades o motivaciones. Eso es lo que nos produce afecto. Dice un dicho, barriga llena, corazón contento, ¿no? Vean cómo hay una reacción afectiva, ¿no? Comes bien, estás bien. Hasta sueñito nos da, ¿no? Queremos reposar y rico, porque estamos relajados, estamos tranquilos, ¿no? Y vean que existe una satisfacción y es placentero
pero también después viene esta resonancia hacia la frustración en el momento que no tienes que comer, por ejemplo, ¿no? Por eso, en el sinfín de situaciones, podemos decir que hay tantos estados afectivos como necesidades o motivos satisfechos o insatisfechos o frustrados, ¿no? Tenemos una cantidad de reacciones, hermanitas, y esas las tenemos que aprender a distinguir cada una en su vida, porque eso también es importante. Por eso hay afectividad en la satisfacción o frustración de las motivaciones fisiológicas, psicosociales e integrales. No podemos caer en el error común de identificar la afectividad solo con las satisfacciones o frustraciones de la parte sexual o de las relaciones con el otro sexo. Nosotros en la vida religiosa, por eso quise poner eso, nuestras satisfacciones, afectivamente hablando, vamos a realizarlas en torno al encuentro con el otro, con la otra, con las personas con las cuales convivimos todos los días, profesores, profesoras, con las personas del apostolado, los niños que atendemos, con las hermanas con las que me tocó cocinar hoy, ¿no? O estar trabajando con ella. Por eso ahí vamos a ver que esto surge también los sentimientos. El sentimiento es lo que no es instinto, lo que no es pensamiento, lo que no es percepción, es decir, todo lo que no es una vida psíquica objetivable. Los sentimientos que son estados del yo, de lo que soy yo. Por eso cuando una persona dice estoy alegre, ¿no? Estoy triste, tengo rabia, ¿no? Simplemente está describiendo, como dice este autor, un paisaje interior, cómo estoy interiormente. Por eso vean que en contraposición a la percepción y al pensamiento, estos están siempre dirigidos a captar el mundo exterior, no el mundo interior, ¿no? Siempre están, y los sentimientos vienen a designar una manera de estar en el mundo, pero desde mi parte interior, que eso es lo interesante, ¿no? Los sentimientos, dice Scheiner, se definen como estados del yo, pasivos, ¿no? Que se vivencian como agradables o desagradables. Son elementos que nos van a ayudar a mirar. Por eso el sentimiento es la expresión. El sentimiento es aquello que exteriorizo, ¿no? Estoy triste, tengo rabia, me siento incómodo, no me siento bien, etcétera, ¿no? Scheller en 1972 distingue que hay sentimientos sensoriales y vitales, ¿no? El sensorial a la parte del cuerpo, por ejemplo, el dolor, el hambre, la sed, esos son del momento, son actuales. Pero hay sentimientos vitales, que son los que se distinguen y se despiertan porque están localizados. Entonces, si yo tuve un golpe en la pierna hace tiempo, con el paso del tiempo, de repente empiezo a tener una sensación y recuerdo ese dolor, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ocurre a través de los sentimientos sensoriales, ¿no? Se puede revivir un dolor físico sufrido, acordarse de cómo era. Eso es lo que nosotros a veces vamos acumulando. Entonces, tenemos que saber distinguir también esa parte de los sentimientos. Y también hay sentimientos anímicos, ¿no? A los que también llamamos del yo, que van referidos al mundo en el que se vive. Son sentimientos provocados por un estímulo exterior. Por ejemplo, tristeza o alegría ante una noticia. Son los que van dirigidos o son reactivos y suelen ser expresiones, ¿no? De aquello que nosotros vamos viviendo, de esa toma de postura o de valoración que tenemos. Entonces vean que nosotros estamos llenos de todas esas realidades. Y por último hay sentimientos también espirituales de la personalidad, ¿no? En cierto sentido son trascendentales. Estos son espontáneos y absolutos, es decir, no pueden apoyarse en determinados valores. Cuando estos sentimientos existen realmente, se funden en el ser mismo. Ahí es donde podemos entender el sentimiento del amor de Dios en nuestra vida, porque llegan a ser modos de ser, un lugar de modo de estar. O sea, esa es la parte espiritual. Esa es la parte que me va dando un sentido de valor determinado. Por eso, hablando de sentimientos, también hablamos de emociones. Y la emoción en la afectividad tiene importancia, ¿no?
porque se trata de un estado afectivo particularmente intenso en respuesta a un estímulo de alguna manera extraordinaria, ¿no? Entonces podemos ver que en ella hay conciencia de un fuerte movimiento afectivo, una turbación, y ahí se presentan alteraciones dirigidas a través de nuestro sistema nervioso autónomo, la conducta exterior en particular llamativa, etcétera. Por eso la emoción, hermanas, ¿no?, está frente a un estado afectivo intenso. No hay conciencia difícilmente en la emoción. Esto es algo. Yo sentí rabia, siento rabia. Muchos de nosotros a veces tenemos estas emociones, ¿no?, que van surgiendo y que van dirigidas, ¿no?, desde nuestro sistema nervioso. Pero eso, este tipo de emociones, no las podemos valorar desde el punto de vista moral, ¿no? ¿Son buenas o son malas? Yo cuando les pregunto, a ver, dígame si las emociones son buenas o son malas. Algunos dicen, a veces pueden ser buenas, a veces pueden ser... No, las emociones son simplemente. No las podemos catalogar de buenas o malas, son. Hoy sentiste rabia, di yo siento rabia. Hoy sentí tristeza, puedo decir yo siento tristeza. Por eso las emociones también tienen componentes fisiológicos. Por ejemplo, disminución de la resistencia dérmica, ¿no? No siento dolor. ¿Por qué creen que hay chicas y chicos hoy que utilizan esa técnica emocional de que se cortan los brazos, las piernas y no sienten dolor, ¿no? O sienten otro placer, otra forma de sentir, ¿no? También la emoción pues nos da con esta presión sanguínea y volumen de la sangre en determinados órganos, ¿no? Entonces nos ponemos rojitas, nos ponemos rojitos o de otro color, ¿no? Ahí estamos marcando una emoción. Alteración en la actividad cardíaca, ¿no? Ay, ahí viene la madre, ¿no? Y nos empieza a dar la arritmia, ¿no? Porque llegó la madre, ¿no? Son emociones que se están mostrando y que se caracterizan por esa parte fisiológica. Respiración acelerada. Un día te da rabia y cómo respira la gente que tiene rabia. Agitadamente, ¿no? Son reacciones de emociones. La dilatación de la pupila. Yo no sé si ustedes sepan, pero hay estudios geniales sobre la dilatación de la pupila. Yo, cuando los chicos se me acercaban y hablábamos en los coloquios y yo les preguntaba y yo sabía que me estaban mintiendo, yo me daba cuenta en la dilatación de la pupila. Porque cuando una persona miente, se le dilata la pupila, ¿eh? Y entonces yo ahí descubría cuando me estaban diciendo la verdad o no. Cuando yo los miraba a los ojos, yo tiendo mucho a veces a mirar a los ojos, ¿no? Y yo descubría y decía, este no me está diciendo la verdad, porque parece que no. Y vean que eso es lo que hacen estos estudiosos y esta gente que hacen este tipo de trabajos para detectar verdades o mentiras, ¿no? La movilidad gastrointestinal según las emociones. Siento maripositas en el estómago, ¿no? Esa idea clásica, ¿no? Y lógicamente el ritmo general del metabolismo llega a ser más intenso. Quien le da por comer, las ansiedades, quien le da por mover una pierna, quien le da por estarse tocando el cabello, quien le da por estarse sobando o rascándose como si tuviera rasquiña, etcétera, etcétera, etcétera. Y lógicamente vienen alteraciones musculares. Fíjense que he estado tratando el caso de una hermanita que durante mucho tiempo, con todas las responsabilidades, fue generando cierto tipo de emociones, ¿no? Y de sentimientos. Y resulta que una manera de distinguir esas emociones la empezó a somatizar con un dolor fuerte en el brazo hasta que prácticamente se le paralizó, ¿no? Y de la misma manera pasó después, se le estaba pasando a la pierna y después al cuello, ¿no? Entonces se dan alteraciones musculares que se vienen manifestadas porque son emociones reprimidas, ¿no? Por ejemplo. Por eso todas estas reacciones fisiológicas son comandadas por el sistema nervioso autónomo, el cual automáticamente se puede distinguir bajo la parte craneal, torocolumbar o sacral. O sea, me duele la cabeza, me duele el cuello, siento tensión en la espalda, un dolor de espalda o de cintura, ¿no? O sea, esas son las manifestaciones que se empiezan a distinguir en esas áreas de nuestro cuerpo.
Entonces, cuando uno tiene este tipo de emociones que no han sido canalizadas, fisiológicamente, lógicamente se mide. Eso también hay componentes comportamentales de la emoción, ¿no? Estos los llamamos expresiones emotivas, gestos, ademanes, exclamaciones, etcétera. La expresión de una emoción depende del temperamento del individuo y de su ambiente cultural, ¿eh? Entonces, si ustedes ven el rostro de las personas que están en la calle, de estos que llamamos habitantes de calle o anteriormente le decíamos gamines, vulgarmente, ¿no? Fíjense que ellos vean los ademanes y los gestos que tienen, ¿no? Hay veces que nosotros también podemos sentir y tener esa expresión emotiva. Hola, hermanita, ¿cómo estás? Bien. Entonces tú dices, bueno, está bien, ¿no? Está bien, ¿no? O a veces esa actitud de, ¿y cómo estás? No, bien, y cabizbaja, y con un rostro apesumbrado. O sea, tú dices, estás bien realmente, ¿no? Por eso muchas emociones, especialmente los miedos y temores, se deben a condicionamientos, o sea, son cosas que hemos aprendido en el paso de nuestra vida. Nos hemos acostumbrado a aprender esos miedos, esos temores, y de ahí se desglosa el por qué a veces decimos mentiras también, ¿no? Ahí empezamos a mirar que son emociones especialmente de este tipo y nos han creado un condicionamiento y son reacciones aprendidas. Por eso las expresiones general de la cara, principalmente en la cara, es muy significativa, ¿no? Ahí vamos a darnos cuenta. Por eso cuando uno trabaja ciertos aspectos terapéuticos, por ejemplo, ¿no? O cuando hay ciertas realidades, los famosos coloquios, ¿no? Que hace la formadora, la superiora o algo, se tienen que trabajar frente a frente, ¿no? Porque nosotros a través de ello podemos distinguir en sus expresiones, principalmente la boca y los ojos, las emociones y realidades que puede estar viviendo una persona, ¿no? No podemos olvidar que deducimos el significado de una expresión emotiva más que todo por el contexto de la situación también. En dónde estoy, qué es lo que pasó, qué es lo que está sucediendo. Y tenemos gestos de emoción, gestos de alegría, gestos de preocupación y todo tipo de gestos, ¿no? Por eso algunas imágenes que ahí puse es para que vayamos distinguiendo, ¿no? Preocupación, ansiedad, diversión, alegría, risa, terror, miedo, ¿no? Por eso la expresión de una emoción depende del temperamento del individuo y de su ambiente cultural. Eso es muy importante. Muchas veces uno encuentra, por ejemplo, yo en estos barrios donde me encuentro mucha gente con un rostro de mucha tristeza, ojos muy entristecidos, ¿no? Poco sonrientes. De por sí uno anda en la calle y ya no ve gente sonriendo, ¿no? Cada quien va en su cuento, en lo suyo, y vemos poca gente sonriendo verdaderamente. Por eso, con estas ideas, el autor dice que es muy difícil hacer un juicio sobre las expresiones emocionales de los individuos si no conocemos de fondo su cultura y el medio ambiente en el que se mueve. Por eso es importante mirar en qué tipo de comunidad me encuentro, ¿no? En qué tipo de ambiente me estoy desarrollando. Porque a mí me ha tocado ver que, por ejemplo, en un colegio donde trabajé hace muchos años de capellán, ¿no? Hacíamos un trabajo y yo veía a la hermanita bien sonriente, tratando a los profesores, a los niños y todo, y una alegría y una espontaneidad bellísima, ¿no? Y en algún momento que llegué a ir a su casa de comunidad, era totalmente otra expresión. Porque depende de qué. Depende de su temperamento y del ambiente en donde se encuentra, ¿eh? Porque todo eso es lo que nos va formando también las emociones, los sentimientos que nosotros tenemos. Y entonces, con todo esto uno puede preguntarse, ¿se pueden controlar nuestras emociones? No es fácil, ¿eh? Pero se puede aprender. Y esto es un camino y esto debería ser parte de la formación de nuestra vida religiosa y no de nuestra formación inicial, durante nuestra formación aún permanente. Básicamente las emociones tienen que ser concientizadas, explicitadas e integradas. Fíjense esos aspectos. Nuestras emociones, tristemente a veces, no han sido y muchas veces conscientes. A veces hay mucha gente que no es consciente de la manera en cómo responde, cómo actúa, cómo se siente.
hay falta de conciencia, hay que ayudar a concientizarlos. Decir, mira, este es tu carácter, y no en un sentido de enjuiciamiento o de estar señalando a la persona, porque tristemente eso es lo que muchas veces hacemos. Ay, es que ahí viene la que es bien enojona, ¿no? Ay, esta es la que viene que le pone problema a todo. Entonces, vean cómo vamos nosotros mismos también encasillando, ¿no? Entonces, no, tenemos que hacer conciencia, concientizar, ayudarle a la persona de que porque la naturaleza, ese es nuestro temperamento. Recuerden que en la personalidad se conforma de carácter y temperamento, y donde nuestro temperamento es un elemento el cual nos dirige en muchas cosas y en nuestras emociones, pero que no podemos cambiar. Lo podemos dirigir, lo podemos ayudar a que aprenda otro camino. Y hay que ser explicitadas. ¿Cuántos de nosotros mejor nos guardamos, nos aguantamos o nos reservamos eso que estoy sintiendo? Entonces no las explicito, ¿no? No las llevo a que se muestre. Entonces por eso nos volvemos así como que aquí soy de una manera, allá de la otra. Cuando están las superioras me comporto de una manera, cuando no soy así. Entonces vean, y ahí hay que integrarlas en el camino, en la experiencia, en la realidad que yo estoy viviendo y afrontando cotidianamente. Por eso es muy bello pensar que debemos de abrirnos a nuestras experiencias emotivas, desahogarlas de manera positiva y satelizarlas, ¿no? Eso es alrededor de otros valores de mayor jerarquía que las que integran en nuestro ser, ¿no? Entonces vean que es muy interesante y sí se puede. No es un camino sencillo, porque controlar muchas veces, y vean que nosotros los seres humanos somos de impulsos, reaccionamos. ¿Por qué reaccionamos? Porque hay todas esas emociones. Reaccionamos porque hay todos esos sentimientos y exteriorizamos lo que verdaderamente hay en nosotros. Por eso hay que abrirnos a esta experiencia emotiva. No hay que, muchos de nosotros tristemente en la formación y desde la formación inicial, no somos capaces de vivir una experiencia abierta, libre. Por eso yo siempre recomiendo y le digo a la persona cuando estamos en la dirección espiritual o en los procesos formativos, la experiencia es tuya, tómala en tus manos, porque cuando uno la hace experiencia nuestra, la hace experiencia de nuestras propias emociones, no la de las demás. Y nos ayuda a desahogarlas de manera positiva. ¿De qué manera? Vean, nosotros en la vida religiosa tenemos unos espacios geniales, desde nuestra vida de oración, desde nuestra vida comunitaria, fraterna, desde nuestra vida apostólica, desde nuestra vida de integración con nuestro propio yo. Por eso es importante jerarquizar también para integrar todo eso en nuestro ser. No podemos negar ni reprimir nuestras emociones. Ahí es donde nacen nuestros mecanismos de defensa, ¿no? Vean cuántos mecanismos de defensa vamos creando en la vida religiosa. Muchos. Yo no me meto en decir cuántos, ¿no? Porque yo he encontrado una cantidad de mecanismos de defensa que lógicamente nos hacen perder el sentido de lo que somos como seres humanos, que sentimos y nos emocionamos. Ya no podemos darnos un abrazo entre nosotros, ya no podemos expresarnos un sentimiento entre nosotros, empiezan a entrar todas estas características de nuestra vida. Por eso nuestras emociones no son ni buenas ni malas. Quedémonos fuertemente con esta idea. Simplemente son solo nuestras emociones. Porque cuando yo las hago conscientes, digo, estoy con rabia, eso después se pasa, se canaliza, ¿no? Por eso no son una realidad moral, como les decía, no son de pecado, sino son fáticas, o sea, son de los hechos, de la manera en cómo nos comportamos. Por esa manera, ahí sí entra la parte moral, porque en la manera en que yo actúo, ahí sí ya es una cuestión evaluativa moralmente. Pero en el sentir, por eso es importante mirar estas emociones. Ante mis emociones no debo de juzgarme ni juzgar a los otros, ¿no? Si me juzgo, rebajo mi autoestima, y si juzgo a los demás, rompo con la comunicación, se pierde la confianza. Una auténtica comunicación debe de ser a nivel visceral, o sea, nos comunicamos a través de sentimientos y emociones y no meramente a través de ideas. También esto es importante que lo tengamos en cuenta.
Por eso nuestros sentimientos y emociones deben de ser integrados con la inteligencia y la voluntad. A mí me gusta mucho esta frase. Una cosa es sentir y la otra cosa es consentir. Nosotros no podemos negar, como mucho tiempo en la vida religiosa nos invitaban, no sientas, no, eso no es cierto, tú no puedes sentir esto, tú no puedes sentir lo otro, ¿no? No nos dábamos permiso de. Pero ahora nos ayuda precisamente a mirar esta realidad. No necesariamente hay que poner en práctica lo que sentimos o actuar siempre de acuerdo con nuestras emociones para que mi comportamiento sea realmente humano y no solo de reacciones. Por eso hay que aprender a conocernos, hermanitas. Hay que aprender a conocer al otro. Hay que aprender por qué reaccionamos de una manera o de la otra. Y estas son las realidades. Por eso una auténtica comunicación, las emociones deben de ser explicitadas, ¿no? Deben de ser los sentimientos y las emociones, son como el vapor que sale y se acumula en el interior de una olla, ¿no? Esas ollas pitadoras que le llaman por acá, ¿no? Son situaciones en las cuales, si no, podemos caer en enfrascarnos o en estallar porque nos llenamos y llegamos al límite. Por eso la razón más frecuente por la que no explicitamos nuestras emociones es porque no queremos reconocerlas, tememos que los demás no piensen bien de nosotros, nos rechacen o nos castiguen. Entonces vean que hay que cambiar como un poquito esa realidad de nuestra vida. No podemos entonces ser reprimidos en esa parte emocional. Muchas veces tomamos este tipo de realidades que nos hacen pensar de esta manera. Por eso, salvo raras excepciones, las emociones deben de ser manifestadas en el momento que se experimentan. Hay que saber decir las cosas, hay que saber expresarlas, pero también hay que saber el momento. Hay que utilizar la prudencia. Yo hoy puedo sentirme con mucha rabia, hoy puedo sentirme de esta manera, pero realmente no es por ahí. Tengo que esperar. Un gran ejemplo que nos lo da es el Señor, ¿no? En el Evangelio. Cuando Jesús Pilato lo está acusando, él queda encallado, no dice nada. ¿Por qué? Porque hasta le reclama y dice, ¿qué no te defiendes? ¿No? Porque realmente la realidad va en torno precisamente a ir descubriéndonos de una manera distinta, a manifestar nuestras emociones, sí, pero no de manera desastrosa, peligrosa o complique mucho más una situación. Nuestras emociones se van distinguiendo de otra manera. Por eso nuestra conducta está debajo del control de estímulos discriminativos a veces, que no la producen, pero sí dan la oportunidad de que se presente. Pero vamos a avanzar un poquito. Aquí la estructura interna del ser humano es una parte también importante, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de nuestra estructura tenemos una situación muy propia, el narcisismo. Y yo no sé si ustedes, pero seguramente han escuchado hablar de esa famosa idea de Narciso, ¿no? Entonces, de una o de otra manera, nosotros nos damos cuenta que el Señor nos da una realidad de nuestra vida, pero por otro lado, humanamente, ¿sí? Sabemos que hay un amor muy propio en nosotros, ¿no? Y el narcisismo, que es una esencia, que es en esencia, es amor por el propio cuerpo, se reviste de muchas formas. Por ejemplo, el narcisismo ante la dificultad para recibir al otro, aceptar al otro. Hay veces que nos puede surgir este sentimiento narcisista pensando únicamente en función de las necesidades y no tomamos en cuenta a los demás, ¿no? Vean que en la vida religiosa estamos llamados a hablar, de empezar a actuar más bien de una manera distinta. Hay una dificultad para percibir, ¿no?, el rechazo que los demás manifiestan ante la actitud del narcisista. Otra manera es que el narcisista está contento consigo mismo y no se da cuenta de que los demás no lo están. Muchas veces yo puedo decir, yo estoy bien, pero los demás, ¿cómo están? Y vean que esta es una acción clásica en muchos grupos sociales en los cuales nosotros podemos estar desarrollándonos. Muchas veces existe una dificultad de percibir en los demás esa que yo de repente estoy percibiendo y que es diferente, ¿no? También hay un narcisismo, altruismo desenfocado, ¿no? La persona que hace obras de caridad o de beneficencia por la sola satisfacción de contemplarse a sí mismo
como un ser bondadoso y virtuoso. Aquellos religiosos o religiosas que solamente buscan cierto prestigio, cierta posición, cierta manera de estar en la comunidad, ¿no? Ahí es una forma de narcisismo. Otra, la negación de la realidad y atribución de la culpa a otros o a las circunstancias. Vean que muchas veces utilizamos mecanismos de defensa narcisistas en el sentido que tienden siempre a conservar su autoestima, negando los aspectos de la realidad. No, yo no soy la culpable, el problema es la otra. No, es que yo no quise decir eso, pero tú lo estás interpretando de esta manera. Nos empezamos a justificar, ¿no? De una o de otra manera. Por eso es la negación de la realidad y le atribuimos la culpa a otros o a las circunstancias. No, es que de pronto no es así. También existe el sentimiento de culpa y minusvaloración, ¿no? Quien se repite que no vale o no es capaz. Es que yo no puedo, es que yo no tengo esto, yo no tengo las cualidades que tiene la otra, ¿no? Y lógicamente trata de defender su propia imagen ante sus propios ojos, lo mismo que él, que es negativo ante los demás. Entonces, siempre estamos con la disculpa, siempre estamos con el perdón, siempre estamos con unas reacciones. Otro elemento también de imagen narcisista, sentimientos de susceptibilidad. Se espera un trato mejor del que recibe, pues en el fondo se cree que se merece más y no se acepta ni la más mínima crítica, pues no se soporta que su propia imagen se deteriore, ¿no? Vean la imagen que vamos creando, sentimientos de yo en el fondo creo que necesito más, porque a mí no me valoran, porque a mí no me dan esto, porque a mí no me ponen en tal lugar, etcétera, etcétera. Y lógicamente también hay un grado de narcisismo en la acumulación de grados extraordinarios de poder. El narcisista cree que solo él tiene la solución a los problemas y puede convertirse en un nuevo mesías de la comunidad, ¿no? Entonces vemos las imágenes de gente que se empoderan y que no quieren soltar a veces el poder. Gente que se empodera de ciertos lugares y circunstancias que solamente porque yo estoy funciona y si no, no funciona nada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en estas imágenes narcisistas, ¿no? Pero también existe el narcisismo individual y grupal. El narcisista individual tiende a aislar a la persona centrándola en sí misma, ¿no? No hay comunidad que le valga, personas que empiezan a centrarse en sí mismas, en lo que realizan, pero también se aíslan de la comunidad, se aíslan del grupo, se aíslan de las actividades, nunca están de acuerdo en lo que se propone comunitariamente, etcétera, etcétera, etcétera. Y también existe un narcisismo grupal. Es un narcisismo y lo dirige al grupo en que se vive, ¿no? La pertenencia al grupo se convierte en motivo de exclusividad y de esa manera se tiene la impresión de ser el mejor. O sea, se reafirma en medio de un grupo. En medio de un grupo también quiere sobresalir, ¿no? Entonces vean que ahí es donde va sintiendo como ese gozo de pertenecer a un grupo, pero porque le provoca este tipo de realidades. Lógicamente es un mecanismo de grupo que muchos se empieza a distinguir, ¿no? Y lógicamente todo lo que yo quiero, todo lo que yo busco, no son intereses del grupo, sino son intereses míos que proyecto en el grupo. Mis propias necesidades las proyecto en el grupo. Y esto nos invita también a pensar, pues, a esta gran expresión, ¿no? Desde la antigüedad Sócrates, conócete a ti mismo. Y lógicamente esto confirma la piedra angular de esta parte que también es importante distinguir, la inteligencia emocional. Conciencia de nuestros propios sentimientos, de nuestras propias emociones en el momento en que se experimentan. Cuando yo me conozco, cuando estoy haciendo este ejercicio, es precisamente un ejercicio de hacer conciencia lo que verdaderamente yo soy, ¿no? Y eso es lo que me va a ayudar a relacionarme con los demás. No me voy a relacionar desde lo que no soy, como tristemente puede suceder en muchos, ¿no? En muchas. Por eso esto crea una conciencia autorreflexiva de la mente y observa que es la experiencia propia de las emociones. Por eso cuando uno es consciente de uno mismo, y vean que anteriormente se hablaba del conócete a ti mismo,
Hoy se está desarrollando la ciencia en psicología del sí mismo, ¿no? Un sí mismo que es una autorreflexión también de ir descubriendo desde mis emociones, desde mi ser, lo que yo soy. Es una conciencia de uno mismo que significa ser consciente de nuestro humor y también de nuestras ideas sobre ese humor. ¿Cómo estoy? ¿Cómo me conozco? ¿De qué manera? Por eso hay estilos característicos para responder y enfrentar nuestras emociones. Primero hay que ser conscientes de nosotros mismos, de ser de lo que siento, de lo que vivo, de lo que experimento todo el tiempo. Porque cuando vemos esa claridad de lo que somos, vamos a descubrir nuestra propia personalidad. Esto es lo que muchas veces estamos y debemos de trabajar formativamente, ¿no? Tenemos que ayudar a la persona a irse descubriendo. Por eso yo siempre hago la pregunta, ¿no? ¿Eres la misma de cuando llegaste a tu comunidad al inicio al tiempo que llevas ahorita? ¿Eres la misma? ¿Te comportas igual? ¿Piensas igual? ¿Haces las cosas de la misma manera? ¿No? Vean que una de las grandes riquezas de la vida religiosa es que nos van puliendo, ¿no? Llegamos como diamantes en bruto y nos van puliendo de una manera, nos van puliendo de la otra, nos van ayudando. Por eso es importante que podamos nosotros distinguir estos rasgos de nuestra personalidad, porque lo hacemos y es una forma de hacer conciencia de nosotros mismos y de lo que somos. Por eso, cuando hablamos de esta ambición de estar sumergidos, es una forma de personalidad. Se trata de personas que a menudo se sienten empantanadas en sus emociones e incapaces de librarse de ellas, como si el humor las dominara. Son volubles, no muy conscientes de sus sentimientos, por lo que quedan perdidas en ellos, en lugar de tener cierta perspectiva. Entonces vean que una persona sumergida en su idea, en su personalidad, pues son personas que se estancan, ¿no? Y entonces no hay libertad, no hay una explicitación de sus emociones y lógicamente se dejan llevar por los momentos. Esto es algo interesante en la persona. Pero también hay una imagen, el aceptador. Personas que son claras a lo que sienten, son como digamos conscientes de lo que sienten, ¿no? Pero también si tienen esa tendencia a aceptar sus humores y no tratan de cambiarlos. O sea, el modelo queda igual, ¿no? Siguen en su misma manera, suelen estar bien, tranquilos, pero su persona a veces no tiene de estar constantemente en crecimiento, ¿no? Porque muchas veces el mal humor lo viven, pero no hay esta capacidad. El laissez-faire, ¿no? Viene siendo como esta capacidad, ¿no? De no querer cambiar, nos quedamos como estáticos, ¿no? Entonces, ahí hay tipos de personalidades también, que también son proyecciones que podemos tener y que nos afectan en nuestras relaciones interpersonales. Por eso, para ello, hay que tener una armonía personal. Una armonía donde hay que identificar, ¿no? El esquema vulnerable. Hay que reconocer los patrones de conducta que se desprenden de esto. Ve las sombras como oportunidades de crecimiento y hace refuerzos para integrar estas oportunidades. Lástima, hermanas, que no tenemos todo el tiempo porque este tema es muy largo, ¿no? Pero esto de la armonía es muy interesante porque cuando uno lo va logrando y no hablamos de equilibrio en la armonía, hablamos de una manera de ser, de una manera de expresar, de una manera de sentir, ¿no? Y por ejemplo, una de las características para lograr una armonía, mientras más acompaño, más tengo que tener quien me acompañe, porque es una integración recíproca, ¿no? Porque ser compañero o compañera exige encarnarse, ponerse en el mismo nivel del otro desde la propia debilidad, haber tocado la misma herida y haber tocado el propio pecado, ¿no? Estos elementos nos van a ayudar a distinguir y a entrar en una relación con los demás de una manera de ser acompañantes. Hay un libro genial de Cabarrús, no sé si lo han llegado a leer, un sacerdote jesuita, ¿no? Que viene de la línea de Rula, ¿no? Y él tiene un libro que se lo recomiendo mucho a las formadoras, que se llama Cuaderno de Bitácora para acompañar caminantes, ¿no? Y entonces, lógicamente, él ahí distingue
precisamente todas estas realidades, porque es una guía psicohistórico espiritual que nos está invitando a realizar en el caminar de nuestro ser acompañados. Pero para ser acompañados tenemos que ser también acompañantes, ¿no? Por eso tenemos que tener habilidades para manejar transferencia y contratransferencia, que es algo que Cabarrús también trabaja, que la transferencia viene siendo todas esas emociones y sensaciones que el otro me transmite, ¿no? Y lo que me hace sentir es la contratransferencia, ¿no? Por eso esto lo trabajamos mucho en psicología y también en el aspecto, yo lo trabajo mucho en la confesión, ¿no? ¿Por qué? Porque en la relación, aún no solamente en la confesión, sino también en el apostolado, ¿no? Les llega un niño derramando lágrimas con un sufrimiento inmenso y demás, entonces nos despierta, nos transfiere esas emociones. Lo mismo puede suceder a nivel comunitario. Si alguien hay con estas realidades muy humanas que se levanta de mal humor y demás, vean que hay una experiencia muy bonita en un relato, ¿no? Donde una chica todos los días iba a comprar un periódico a un puesto de revistas, ¿no? Y entonces un día lo acompañó un amigo. Y entonces el amigo vio que el tipo la trataba mal, le botaba las cosas, le decía qué más quiere y de mala gana, ¿no? Y entonces él se le queda viendo y le dice, oye, ¿cómo te aguantas a este tipo todos los días y vienes aquí? ¿No puedes ir a otro lugar donde te traten mejor? La respuesta de la chica fue muy bella, ¿no? Porque le dice, no, porque yo vengo de la manera en que vengo con tranquilidad y yo lo saludo. Si él está de mal humor, él tiene que hacer su labor y su trabajo en su persona. Ahí es donde entra la transferencia y contratransferencia. Si alguien está de mal humor, yo no puedo dejarme que el otro intervenga y me desestabilice. Y entonces vean que son manifestaciones de diferentes formas, ¿no? En la relación en la cual nosotros nos encontramos con los demás, especialmente en una relación de acompañamiento, ¿no? Donde muchas veces esa relación se presentan iguales condiciones que han surgido en mi vida. Por eso esto se trabaja mucho en la terapia, ¿no? Porque si una persona llega conmigo en la terapia y empieza a transmitirme sus emociones y yo no las transfiero y hago la contratransferencia, pues a mí me afecta, ¿no? Es como me pregunta la gente, padre, ¿y no le hace daño tanto pecado que escucha? No, porque yo hago mi contratransferencia, ¿no? Yo lo que hago es digo, Señor, aquí te los dejo. Por eso antes de iniciar en el momento de confesión me pongo en las manos de Dios. Y cuando termino de confesar voy y le dejo los pecados a Dios. Le digo, estos son tuyos, Señor, no son míos, ¿no? Entonces es una especie de contratransferencia que yo hago. Porque imagínense estar en las relaciones y en los diferentes tipos de relaciones, estar solamente recibiendo, que es la transferencia y me transfieren esto y lo otro. Se pueden imaginar a la superiora, ¿no? Con todo respeto, madre, ¿no? Pero nuestras superiores a veces cargan tantas cosas porque hay tanta transferencia que tienen que hacer este ejercicio de la contratransferencia. Nosotros mismos en nuestras relaciones interpersonales, en los ámbitos en los cuales nos encontramos. Por eso es todo una realidad donde nosotros podemos ver que hay maneras de vivir estas transferencias y contratransferencias. Por ejemplo, para Jung, hay dos tipos de personas que establecen transferencia, los rebeldes infantiles y los obedientes infantiles, ¿no? Entonces podemos entender que son dos maneras de vivirla y de situarse frente al fenómeno transferencial, dependiendo de ello el proceso que siga. El rebelde infantil es la persona que Jung llama, ¿no? Y es acompañada, por ejemplo, puede dar un paso significativo en su proceso de maduración e individuación, pero son personas que viven un tipo de transferencia rebelde infantil porque crecen en el proceso de acompañamiento y llegan a ser procesos de integración y de síntesis personal sólidos. Ese es el rebelde infantil. ¿Esto qué quiere decir? Que esto es un fenómeno, ¿no? Esto es un fenómeno porque la transferencia entonces se vuelve un medio por el cual yo puedo crecer. Pero existe la de infantil obediente, que parecería contraria, ¿no? Pero es obediente, la transferencia es peligrosa porque es reincitiva, ¿no? Porque toma actitudes infantiles obedientes y se vuelve sumiso, dependiente, ¿no? Entonces, personas que viven este tipo de transferencias son tipos de personas que siempre están dependiendo de los demás en el acompañamiento.
y lógicamente mantienen un círculo vicioso de repetición y fijación de modelos de relación. Y entonces ahí podemos ver que la transferencia es un fenómeno que puede ser curativo, pero también donde la gente puede detenerse y no avanzar. Depende del tipo de transferencia. Por eso les digo, uno no se puede quedar con todo, porque entonces se vuelve una carga impresionante y entonces eso nos hace ir hacia atrás, ¿no? Esto nos puede estancar, nos puede hacer también dependientes y podemos caer en ello. Por eso, estos son algunos de los elementos que nos pueden ayudar. Dice William James, ¿no? Este pensamiento me gusta. Somos como islas en el mar, separadas de la superficie, pero conectadas en la profundidad. Así debe de ser nuestra comunidad. Comunidades que están en tal región, en tal región, en tal región, en tal región, pero vean que no podemos ser archipiélagos, que es diferente. ¿Conocen los archipiélagos? ¿Ah? Es un grupo de islas, pero podemos ser islas en el mar. Podemos estar separados por el agua, por el mar, pero conectados en la profundidad. Esto es bello, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos la misma razón, la misma valía. Ahí es donde entra una transferencia positiva, ¿no? Porque empezamos a encontrar y a compartir en nuestras relaciones interpersonales algo más, ¿no? Me gusta este pasaje, ¿no? Se llama El hacedor de lluvia. Y dice, un cierto pueblo chino no había llovido durante varias semanas, ¿no? Por lo que se buscó a un hacedor de lluvias. Al llegar el anciano se fue directamente a la casa que habían preparado para él y se quedó allí sin realizar ninguna ceremonia hasta que al tercer día llegaron las lluvias. Al preguntársele que cómo lo había hecho, explicó que al llegar al pueblo se había dado cuenta de la ausencia de un estado de armonía, de tal manera que los ciclos de la naturaleza no estaban funcionando de manera conveniente. Como este estado de desarmonía lo había afectado también a él, se recluyó para restablecer su equilibrio. Y cuando este equilibrio se restableció de acuerdo al patrón natural, la lluvia cayó. Imaginemos que el pueblo es nuestra comunidad en general, nuestra comunidad local, ¿no? Imaginemos que cada uno de nosotros o de nosotras podemos ser hacedores de lluvia. ¿De qué depende? Depende de mi armonía personal, ¿no? Para que funcione de manera conveniente, hermanas. Porque si llegamos al lugar donde de pronto no hay esa armonía, pues lógicamente no se ve afectado y nos contagia. Vean la sabiduría de este relato. Es una sabiduría para que busquemos ser hacedores de lluvia, ¿no? Y eso nos va a ayudar precisamente a restablecer un equilibrio. ¿Esto qué quiere decir? Yo lo vengo comentando y lo decía en este curso y lo comparto en la dirección espiritual. La comunidad la hago yo, no solamente los otros. La comunidad es como yo quiero vivir la comunidad, no como los otros solamente la quieran hacer. Entonces somos muy dados a dejarnos llevar por esa desarmonía y nos afecta al grado de que no somos capaces de crear lluvia, de que alimente. Y vean que la lluvia simboliza alimentar, dar vida. Entonces, a nivel comunitario, muchas veces y humanamente, tenemos que trabajar todos estos aspectos que hemos venido platicando hasta ahorita, para que podamos nosotros descubrir y vivir qué es lo que verdaderamente queremos construir. Hay muchas más ideas, hermanas. Yo traía como, pues por más que quise reducir esto, pues es muy complicado, ¿no? En 1 hora y media, no, lo que trabajamos todo en un semestre, ¿no? Pero debe de haber una actitud, ¿no? Porque lógicamente hay obstáculos para la aceptación incondicional, que son los errores, las exigencias, los complejos, las etiquetas tan clásicos, ¿no? Y esta frase me gusta mucho de Víctor Frank, ¿no? El amor a uno mismo es el punto de partida del crecimiento de la persona que se siente el valor, o que siente, perdón, el valor de hacerse responsable de su propia existencia. Porque en base a eso es como vamos a ir integrando, hermanas,
también lo que soy y esto es lo que voy a dar a mi comunidad. Aquí hay varias formas de la aceptación, desde el punto de vista del diálogo, en lo personal, en lo espiritual, y eso también se los quería compartir, pero pues yo creo que vamos a tener de pronto otro momento donde podamos compartir esto. Pero esto de la comunicación es importantísimo y básico porque van a ser las bases de relaciones comunitarias más profundas. Hay un libro genial de Maite Melendo, no sé si la han llegado a escuchar, que se llama precisamente La comunicación, donde extraje la mayoría de ideas de este texto, donde ella parte y dice que es la base de relaciones comunitarias profundas, ¿no? Y lógicamente entra en esta idea de la comunicación, cómo la vivimos, ¿no? Cómo entramos en contacto con las demás, cómo damos o recibimos información, cómo expresamos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y cómo compartimos cualquier cosa a cualquier persona. Vean que son elementos básicos de la comunicación. Entonces podemos ver que un elemento que es indispensable y muy importante, debemos de crecer mucho en la comunicación. Hay tipos de comunicación, hay niveles de comunicación, hay maneras, pero lo cierto es que entre más y profundo es el nivel de nuestra comunicación, más profunda será nuestra relación con las demás. Si no nos comunicamos, si no compartimos, si no entramos en ese rol de comunicar y también saber dialogar, o sea, saber recibir, pues difícilmente nuestras relaciones podrán cambiar, ¿no? Vean que muchos de los elementos propios que debemos de enseñar desde los primeros momentos de formación es aprender a comunicarnos. Y esto es básico y importante. Es un elemento clave de nuestro desarrollo personal porque nos va ayudando a tener relaciones más claras, más bellas, ¿no? Y existen formas de comunicar verbal y no verbalmente. Existen maneras de ir definiendo la comunicación. ¿Cuántas veces nosotros expresamos tantas cosas, pero no las integramos en nuestra vida? Hay que aprender a comunicar. ¿De qué manera? A través de la escucha. No es fácil alcanzar la verdadera comunicación. A menudo utilizamos formas de comunicación viciadas. La comunicación exige un aprendizaje. Si queremos comunicar, debemos primero saber escuchar. Y esto es básico. Esto es muy importante porque a veces no nos sabemos escuchar. Yo me paro frente a la otra y yo ya sé qué le voy a responder. Imagínense cómo somos de vivos, ¿no? Entonces yo ya llego con toda la carga para saber qué voy a decirle a los demás, ¿no? Y entonces el buen dialogador es aquel que llega vacío para poder recibir lo que el otro me va a integrar, me va a dar, lo que el otro me va a emitir. Por eso es muy interesante esto de la comunicación y que de una o de otra manera nosotros no a veces lo hacemos. Pero también existe un nivel de comunicación, cómo hablamos con los otros y cómo los escuchamos. Pero también hay un modo de vivir la comunicación, que es la comunicación y el diálogo con nosotros mismos. Este es un requisito para la comunicación interpersonal. Para lograr yo como emisor transmitir o comunicar algo a ti, al otro, contigo, receptor, debo reconocerme a mí mismo. Poseerme a mí mismo es un requisito para poder dar. Debo estar en contacto conmigo mismo para entrar en contacto con el otro, contigo. Parece desconectado el hecho de saber que yo soy yo y qué cosas siento sinceramente para lograr comunicarse. Ahí nos podemos hacer una pregunta, hermanas. Si no sé qué cosa está sucediendo dentro de mí, ¿cómo lo voy a comunicar a los otros? Esta es la confusión más grande que podemos tener. A veces este ejercicio de esta vida interior, y no estoy hablando de vida espiritual, de conocerme, reconocerme, de ser auténtico, de poder entrar en esa autonomía propia, pues lógicamente no voy a saber qué voy a comunicar. Por eso muchas respuestas de hermanitas. ¿Y cómo estás? Bien, o no sé lo que siento, no sé qué me pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hace falta entrar en ese ejercicio de diálogo conmigo mismo, porque eso va a ser un requisito para comunicarme con los demás, ¿no? Entonces, si queremos comunicarnos, la primera cosa por hacer es escuchar.
y hay que aprender a escucharnos primero a nosotros mismos. Eso es muy importante, hermanitas. Entonces, estas son algunas de las ideas, ¿no? Que podemos, por más que quise resumir, es muy vasto. Todavía me faltó hablar de varias realidades, de varias circunstancias, ¿no? Pero lo cierto es de que hay todo un mundo de ideas donde podemos hacer esa, digamos, experiencia, ¿no? Para conocerme a mí mismo, me gustaría dejarles esta idea de Virginia Satir, ¿no? Dice, yo soy yo. En el mundo no hay nadie como yo. Hay personas que se asemejan, que tienen cosas en común, pero no hay nadie idéntico a mí. Todo lo que surge de mí es verdaderamente mío. Soy dueño de mi cuerpo, de todas sus funciones, de mi mente, de mis pensamientos y de mis ideas, de mis ojos y de todo lo que ven, de cada sentimiento, cualquiera que sea, cólera, alegría, frustraciones, amores, desilusiones, entusiasmo. Soy dueño de mi boca, de todas las palabras que salen de ella, que sean dulces, ásperas, correctas o incorrectas, de mi voz fuerte, ronca o dulce que sea. Soy dueño cada acción mía hacia los otros, hacia mí, de mis fantasías, de mis sueños, de mis esperanzas y de mis miedos, de los éxitos y de mis fracasos, de mis acciones justas o de aquellas equivocadas, porque soy dueño de mí, yo. Puedo conocerme más íntimamente y entonces aceptarme y ser mi amigo. Sé que hay aspectos de mí que me asombran y me confunden. Sé que existen partes de mí que no conozco. Sé que hasta seré comprensivo conmigo mismo y que hasta me aceptaré y podré, si tengo coraje y esperanza, de conocerme profundamente. Y luego superar cada obstáculo para mejorar. Porque soy dueño de mí mismo. Pueda darme a mí mismo, formarme hasta sentirme a gusto conmigo mismo y con mi yo. Ahí les dejo, hermanitas, estas ideas. Si alguna tiene algún tipo de comentario o algo, pues con mucho gusto. O alguna pregunta. Gracias, hermanas. ¿Nadie tiene preguntas o algo? ¿Algo que comentar? ¿Algo que les gustaría como que dejáramos un poquito más claro? No sé. ¿Qué me cuentan, hermanitas? Hay mucho que hablar sobre el tema, hermanas, entonces, pero siempre es bueno como comentar o algo, si hay algo que quisieran integrar, algo que quisieran comentar. Algo que les haría ruido, por ejemplo, ¿no? Miren, hermanas, la vida religiosa hoy nos está exigiendo nuevos modelos, nuevos paradigmas, como decíamos al inicio. La vida religiosa hoy nos está exigiendo que seamos verdaderamente una fuente de cosas nuevas, ¿no? Que propongan y que vivamos con esa plena libertad. Hoy la vida religiosa debe de ser de entusiasmo, ¿no? Debe de ser de alegría y de gozo. Por eso es muy interesante y muy bello ver que en el proceso de nuestro caminar, las cosas pueden seguir y siguen caminando. Entonces, ahí les dejo esas ideas, les dejo ahí entre ustedes comunitariamente.